voy a hablaros de algo que muchísimas personas vais a entender y otros no vais a comprender. Y algo muy importante que tenemos en esta vida es ese mecanismo al que llamamos muchísimas personas o todos llamamos miedo, y no entendemos que realmente el miedo es ese socavador, ese destructor de proyectos, ese destructor de negocios, ese destructor de sueños, y es un condicionante que creemos que el miedo existe. Y yo te digo que el miedo en sí no existe. Porque si el miedo fuera como tal, tú tendrías el mismo miedo que yo y yo tendría el mismo miedo que tú. Y tienes que entender y sabes que una persona tiene unos miedos y otras personas tienen otros miedos. Y entonces el miedo lo que es una creencia limitante. Porque un ejemplo muy simple lo tienes en un niño pequeño. ¿Por qué un niño pequeño cuando hace las cosas no tiene miedo? Porque no está condicionado, o bien sea por la sociedad, bien sea por esas creencias limitantes que en su día nuestros padres, nuestros amigos, la sociedad en sí es la que nos inculca y la que nos mete dentro de la cabeza. Y el niño opera hasta que sí, evidentemente, hace algo en lo que se hace daño. Y ahí lo que salta, que es lo que tiene el ser humano, es ese sistema de alerta, ese sistema de supervivencia para decirte, esto no lo vuelvas a hacer porque puede pasarte algo. Pero en sí eso no es miedo, es un sistema de alerta para advertirnos de un peligro. Pero el miedo en sí no existe, el miedo es una creencia limitante. Porque otro ejemplo, por ejemplo, es una persona que quiere hablar ante la cámara, una persona que habla en público, tienen ese miedo, ese pánico a hacerlo, y todo es simplemente porque en su día oyeron o vieron o les dijeron que hablar en público es de tontos, si hablas en público se te van a burlar, si hablas en público te van a insultar, y ciertas más cosas que son esas creencias las que hacen que tú te pares, empieces a pensar, empiezas a meter mente, y si te das cuenta, todo lo que piensas es externo. Todo lo que tú estás pensando y crees que te puede hacer daño es todo externo. No parte ni nace de dentro de ti. Entonces, a través de tú empezar a comprenderte, evidentemente, y empezar a entrenar ese miedo, cuando te llega esa situación o esa circunstancia o ese problema en el que antes te paralizabas, te quedabas quieto así diciendo, oh, ¿qué hago? Lo aceptas en que esto va a pasar, lo afrontas y lo transitas, y cuando lo haces, ¿qué pasa? Dices, coño, ¿esto era el miedo que yo tenía? Entonces a través de ahí es lo que tú tienes que poco a poco ir entrenando, ir sabiendo que el miedo en sí no existe, es una mentira, es una gilipollez que se ha inventado esta vida o quien sea. El miedo no existe, el miedo es una creencia limitante, porque si claro está, tú ahora tienes, por ejemplo, un miedo a tirarte en paracaídas. ¿Por qué hay personas que se tiran en paracaídas? Simplemente porque esa creencia limitante ellos no la tienen o la han superado. Pero no es miedo. En nuestro día, cuando a lo mejor fuimos, pues bueno, neandertales o como tú quieras llamarlo, cuando salían a cazar, evidentemente, si tú no sabes nada sobre un león, sobre un animal peligroso, tú simplemente irías cara a él, acariciarlo o hacer lo que fuera por curiosidad. Y si te hiciera daño, la segunda vuelta, cuando tú volvieras a ver ese animal, sinceramente, te pondrías en sistema de alerta. Queriendo decir, si me acerco ahí, me puede hacer daño o incluso me puede matar. Pero eso no es miedo. Eso es un sistema de supervivencia. Pero el miedo es a ponerte aquí, enfrente de la cámara, y decir, wow, ver a esa persona que en su día te golpeó, te maltrató, yo qué sé, muchísimas cosas pueden pasar y puedes tener. Pero claro que tienes que tener muy claro en esta vida es que el miedo no existe. Si tú superas el miedo,
cuanto más vayas superando, más vayas haciendo, te vas a dar cuenta. Y sí, claro está que detrás de un miedo te va a salir otro. Pero contra tú vayas entendiendo más ese mecanismo, cómo funciona, que es el ego en realidad, porque el miedo es el ego, es la vocecita ahí al lado diciéndonos: no hagas eso, que se te van a burlar, no hagas aquello, que te van a insultar, no hagas aquello, que te van a hablar de ti. Entonces es cuando tu cerebro empieza a meter mente, y entonces es cuando tú ibas hacia adelante y poco a poco dices wow, y te vas echando hacia atrás, te vas haciendo más pequeño hasta que al final abandonas. Y sinceramente el miedo es un destructor de proyectos, de negocios, de sueños impresionante. Y si te paras a pensar y lo piensas, date cuenta que todo parte de lo exterior, de creencias limitantes que se te han ido metiendo en tu cabecita, en la parte de aquí detrás, en tu subconsciente, y son gatillos mentales que tu psique saca a relucir en esos momentos, y hasta que tú no empieces a comprenderte, a entender esa situación de que si tú la afrontas y la transitas, cuando lo haces dices, wow, coño, si es que era esto, y ya está. Cuando se te presente otro miedo, entiende que es otra prueba para que tú te experimentes a través de esa situación. Porque cualquier decisión que tomamos en el pasado, evidentemente cuando tú tomas una decisión y a día de hoy has visto que no ha sido la correcta porque no te ha llevado donde tú querías, entiende que no debes de culparte, ni castigarte, ni frustrarte. Porque tú esa decisión la tomaste en su día anteriormente conforme mejor sabías y en base a el nivel de conciencia que tú sabías en ese momento. Entonces, tú tienes que entender que decisiones en esta vida solo puedes tomar una y no hay varias opciones. No hay una opción A y una opción B. No. Todo es una decisión que tú tomas y a través de esa decisión tú te experimentas como persona a través de lo que has elegido, sea para bien o sea para mal. Pero tienes que entender que la decisión que tomaste es la buena. Porque aquí un servidor, yo, Juan, anteriormente lo hacía, me castigaba, me frustraba, me enfadaba por decisiones que tomaba anteriormente hasta que comprendí dos cosas en esta vida. Y la primera es una frase que debes de grabarte a fuego aquí dentro, porque cuando tú entiendas esta frase, cuando la comprendas y la apliques a tu día a día, te va a hacer entender muchísimas cosas. Y la frase dice tal que sí: en esta vida lo que es y no es, porque lo que no es, no existe. Y esa es la primera. Y yo cuando entendí esto, empecé a darme cuenta de que las decisiones que tomaba eran las que debía tomar, porque era en base al nivel de conciencia que yo tenía y era en base a lo que yo sabía. Y gracias a todas esas decisiones estoy donde estoy ahora, hoy. ¿Y por qué sé que todas las decisiones, tanto las mías como las tuyas, son las correctas y son al 100% las que debías de tomar? Lo sé al 100%, ¿sabes por qué? Porque estás vivo, cabrón. Solo por también esta decisión y que estás vivo es la mejor que tú podías tomar. Ahora, en base a lo que tú quieras en un futuro, al donde tú quieras llegar, empieza a poner acción, toma esas decisiones para tú poder llegar en un futuro a donde quieres. Pero no pienses en ese futuro, piensa en el presente, en poner tú cada día ese poquito, ese granito de arena, toma esas decisiones y experiméntate a través de lo que elegiste, porque no es bueno ni es malo, simplemente es lo que has elegido y lo que has decidido. Así que experiméntate a través de ello y no te culpes, porque nunca va a ser la elección incorrecta, es la decisión que tomaste y ya está. Y sigue y deja que el curso de la vida te lleve a donde te tenga que llevar, siempre, siempre abrazando y dando amor, porque es de la manera que mejor vas a funcionar.
Si tú das amor y no empiezas a caer en esa culpa, en esas maneras de estar criticando y juzgando todo lo que haces o lo que hacen, la vida poco a poco te va a ir llevando a eso que tú quieres. Y deja de pensar en un futuro y deja de pensar en un pasado, porque el futuro lo único que va a hacer es crearte ansiedad y un pasado lo único que va a hacerte es crearte depresión por cosas que ya pasaron en el pasado, que lo único que puedes hacer sobre ellas es aprender. Deja de vivir en ese pasado, por lo que te he dicho, por esas decisiones que tú tomaste, que a día de hoy puedes mejorarlas y ya está, porque te han llevado a donde estás hoy. Y agradécelo, porque estás vivo, hostia, estás vivo. Y no vivas en un futuro, porque vivir en el futuro te va a crear ansiedad. De, estoy haciendo esto bien, si hago esto voy a ir a donde yo quiero, si hago aquello voy bien. Deja de vivir en el futuro, vive en presente. Tú entiendes que cada día debes de poner ese poquito o ese 1% para tú cada vez ir mejorando y ser mejor del que fuiste ayer, para poco a poco ir construyendo esa mejor versión tuya para llegar en un futuro donde tú quieres. Pero tanto el pasado como el futuro son los ladrones del tiempo y donde muchísima gente vive encarcelada, tanto en pasado como en futuro, y no vive en el presente. Es que es muy difícil vivir el presente. No, no es difícil. Como todo en la vida, nadie nace enseñado o ninguno puede enseñarse si no quiere. Todos tenemos unas creencias limitantes, todos tenemos una sociedad en la que desde bien pequeños, cuando tú ya empiezas a ir al colegio y a través de tus padres y todo, te van creando una serie de creencias en tu cabeza que después, cuando a lo mejor dices, coño, es que esto, pues esto, una de dos, o tomas un camino o tomas otro. Es decir, el camino es el mismo, pero es lo que tú tienes que entender y hacer.